La cuerda crujía con cada ráfaga de viento, y la mujer colgaba sobre el vacío como un despojo humano que alguien había decidido borrar del mundo. Tenía las manos atadas a la espalda, los pies juntos, y el barranco se abría debajo de ella como una boca de piedra esperando tragarla entera. Nahuel la vio desde la cresta del cañón, donde el sol de la tarde pintaba sombras largas sobre la tierra roja. Antes de continuar, déjanos saber desde qué país nos escuchas. Dale like si esta historia te atrapa desde la primera línea. Y suscríbete para no perderte el final. Ahora sí, sigamos. Nahuel detuvo su caballo con un gesto leve de la mano. El animal obedeció sin relinchar, entrenado en el silencio. El apache bajó despacio, con la mirada fija en la figura suspendida a unos 50 metros de distancia. No era la primera vez que veía crueldad. Había visto suficiente en sus 43 años para saber que los hombres podían ser peores que las bestias, pero esto era diferente. La mujer no gritaba, no se movía, solo colgaba. Nahuel entrecerró los ojos. El viento llevaba el olor del polvo y la salvia seca. También algo más. Miedo. Lo olía como se huele la tormenta antes de que rompa el cielo. Se agachó sobre una rodilla y estudió el terreno. Huellas de caballos. 3, quizá 4. Recientes. Marcas profundas en la tierra blanda cerca del borde. Alguien había estado allí hacía pocas horas. Se incorporó despacio, con la mano cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. Sus ojos recorrieron el horizonte. Nada, solo el desierto interminable. Las rocas partidas por el sol y el silencio que lo cubría todo, como una manta pesada. Avanzó hacia el borde del barranco. La cuerda estaba atada a una roca grande, enterrada a medias en la tierra. Era gruesa, de las que se usan para amarrar ganado. Nahuel se arrodilló y tiró de ella con cuidado. La tensión le dijo que había peso al otro lado. Mucho peso. Se asomó. La mujer colgaba a unos 10 metros por debajo del borde. Tenía el pelo oscuro pegado a la cara, la ropa desgarrada, los brazos amoratados. No podía ver si respiraba, pero la cuerda seguía tensa, y eso significaba que aún había vida en ella. Nahuel apretó la mandíbula. No era asunto suyo. Él vivía lejos de los problemas de los demás. Había elegido la soledad hacía años, después de enterrar a su esposa bajo un árbol seco cerca del río. Desde entonces, solo hablaba con el viento y con los espíritus que a veces susurraban en la noche. No buscaba redención, no buscaba nada, pero ahí estaba, y ahí estaba ella. Nahuel miró la cuerda otra vez. Luego miró sus manos, manos que habían matado, manos que habían fallado, manos que no habían podido sostener a su esposa cuando la fiebre se la llevó, gritando su nombre en una lengua que ya casi nadie hablaba. Cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Cuando los abrió, ya había tomado la decisión. Se puso de pie, desenrolló la cuerda que llevaba atada a su cintura y la aseguró alrededor de la roca más cercana. Hizo un nudo firme. Probó la resistencia con todo su peso. Luego se asomó de nuevo. «Aguanta», dijo en voz baja, aunque sabía que ella no podía oírlo. Nahuel comenzó a descender. La pared del barranco era irregular, con salientes de piedra que le servían de apoyo. Bajó despacio, controlando cada movimiento. El sol le golpeaba la espalda. El viento tiraba de su camisa suelta. Abajo, muy abajo, el fondo del cañón parecía un corte limpio en la tierra, oscuro y profundo. Llegó hasta donde estaba la mujer. De cerca, pudo verla mejor. Era joven, quizá 25, quizá 30. Tenía la piel pálida bajo la capa de polvo, los labios partidos, los ojos cerrados. Respiraba. Apenas. Su pecho subía y bajaba en un ritmo lento, demasiado lento. Nahuel se colgó de su propia cuerda con una mano y tocó el hombro de la mujer con la otra. Nada. La sacudió con suavidad. Ella no reaccionó. Nahuel frunció el ceño. Miró hacia arriba. La cuerda que la sostenía estaba atada con fuerza alrededor de su cintura y sus muñecas. Quien lo hubiera hecho sabía lo que hacía. No era un nudo de pánico. Era un nudo hecho para durar, para que ella muriera despacio. El apache sacó su cuchillo. La hoja brilló un segundo bajo la luz, afilada como el filo de una promesa rota. Nahuel dudó. Si cortaba la cuerda sin más, ella caería, y él no podría sostenerla a tiempo.
Pensó rápido. Se acercó más, hasta quedar pegado a ella. Pasó su brazo libre alrededor de su cintura, apretándola contra su cuerpo. Ella pesaba menos de lo que esperaba. Demasiado poco, como si llevara días sin comer. Con la mano que sostenía el cuchillo, Nahuel cortó la cuerda de un solo tajo. La mujer cayó contra él. Nahuel sintió el impacto, el peso muerto que tiraba hacia abajo. Su cuerda se tensó con violencia. La roca de arriba crujió. Por un momento, pensó que ambos caerían. Pero la cuerda aguantó. Nahuel apretó los dientes y comenzó a subir. Fue lento. Cada metro era una lucha. La mujer colgaba inconsciente de su brazo, y él usaba el otro para trepar, tirando de la cuerda, buscando apoyo en las piedras, sintiendo cómo los músculos de su espalda ardían con cada movimiento. El sudor le corría por la frente. La respiración se le hizo pesada, pero no se detuvo. Finalmente, alcanzó el borde. Se arrastró sobre la tierra seca, arrastrando a la mujer con él. Se alejó del precipicio y se dejó caer de espaldas, respirando con fuerza. Ella yacía a su lado, inmóvil. Nahuel giró la cabeza para mirarla. Seguía respirando. Se incorporó despacio, con las piernas temblorosas. Se arrodilló junto a ella y cortó las cuerdas que le ataban las manos y los pies. La piel debajo estaba en carne viva, roja e hinchada. Había sangre seca en sus muñecas. Nahuel le tocó la frente. Estaba fría. La tomó en brazos con cuidado, como se sostiene algo frágil que puede romperse con un gesto brusco. Ella no pesaba casi nada. Era como cargar un pájaro herido. Caminó hacia su caballo. El animal lo esperaba en el mismo lugar, paciente. Nahuel acomodó a la mujer sobre la montura, frente a él, y montó despacio. La sostuvo con un brazo mientras tomaba las riendas con el otro. El sol comenzaba a bajar. Nahuel miró una vez más hacia el barranco. Luego miró hacia el horizonte, donde las sombras se alargaban sobre el desierto. «Vamos», le dijo al caballo, y se alejó de ese lugar, llevándose con él a la mujer que alguien había querido borrar del mundo. Cabalgó durante una hora, quizá más. El refugio estaba escondido entre dos formaciones rocosas que parecían los dedos de una mano gigante apuntando al cielo. Era un lugar que solo él conocía, un lugar al que había llegado después de meses de vagar sin rumbo, buscando un sitio donde el pasado no pudiera alcanzarlo. Había una cueva poco profunda, protegida del viento. Adentro, Nahuel había armado un espacio, pequeño pero funcional, un camastro hecho con pieles y mantas, una pila de leña seca, una piedra plana para cocinar y algunas herramientas colgadas de las paredes. No era mucho, pero era suyo. Desmontó y llevó a la mujer adentro. La recostó sobre el camastro con cuidado. Le quitó los zapatos rotos, la cubrió con una manta gruesa. Luego salió. Encendió un fuego pequeño cerca de la entrada de la cueva y puso agua a calentar en una olla de metal abollada. Mientras esperaba, Nahuel se sentó sobre una roca y miró el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, una por una, como agujeros en una tela negra. Pensó en su esposa. Pensó en la última vez que la había visto viva, sudando y temblando en su cama, pidiendo agua con una voz que ya no era la suya. Pensó en cómo había fallado. Y ahora, sin buscarlo, tenía otra vida en sus manos. Nahuel cerró los ojos y dejó que el cansancio lo invadiera. El agua hirvió. Se levantó. Preparó una infusión con hierbas que conocía bien, salvia, raíz de valeriana, corteza de sauce, y la dejó enfriar un poco. Luego regresó a la cueva. La mujer seguía inmóvil. Nahuel se arrodilló junto a ella, le levantó la cabeza con suavidad y acercó la taza a sus labios. Dejó que unas gotas cayeran en su boca. Ella tosió débilmente. Buena señal. Repitió el gesto varias veces, hasta que estuvo seguro de que había bebido lo suficiente. Después, limpió las heridas de sus muñecas y tobillos con un trapo húmedo. Eran profundas. Tardarían en sanar, pero sanarían. Cuando terminó, Nahuel se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared de la cueva, y se quedó mirándola. No sabía quién era. No sabía qué había hecho. No sabía quién la había colgado sobre ese barranco ni por qué. Pero sabía una cosa. Mientras estuviera en su refugio, nadie volvería a hacerle daño. Nahuel cerró los ojos. El viento soplaba afuera, suave y constante,
como una canción antigua que solo él recordaba. Y en algún lugar, lejos en la oscuridad, alguien seguramente la estaba buscando. Elena despertó con un grito ahogado en la garganta. Se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, buscando el vacío debajo de sus pies. Pero no había vacío, solo mantas ásperas, una cueva de piedra y el olor a humo de leña. Le costó varios segundos entender que ya no estaba colgando, que había suelo bajo su cuerpo, que podía respirar. Se llevó las manos al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. Le temblaban los dedos. Todo le temblaba. «Estás a salvo». La voz vino desde la entrada de la cueva, grave, tranquila, sin prisa. Elena giró la cabeza bruscamente. Un hombre estaba sentado cerca del fuego, de espaldas a la luz. No podía verle bien la cara, solo la silueta. Hombros anchos, pelo largo recogido con una tira de cuero, brazos cruzados sobre las rodillas. Elena retrocedió instintivamente, arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared de la cueva. «No, te acerques», susurró. La voz le salió rota, como si llevara días sin usarla. El hombre no se movió. «No voy a acercarte», dijo simplemente. Elena lo miró con desconfianza. Trató de recordar. Imágenes sueltas cruzaron su mente. La cuerda, el viento, el dolor en las muñecas, el vacío debajo. Y después, nada. Un hueco negro. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En un lugar seguro». «¿Quién eres?» «Nahuel». Silencio. Elena bajó la mirada hacia sus propias manos. Tenía las muñecas vendadas con tiras de tela limpia. Los tobillos también. Alguien la había curado. Alguien la había cubierto. «¿Tú me salvaste?». Nahuel asintió lentamente, sin mirarla. Seguía con los ojos puestos en el fuego. Elena sintió algo extraño en el pecho. No sabía si era alivio, miedo o vergüenza. Quizá las tres cosas al mismo tiempo. «¿Por qué?», preguntó al fin. Nahuel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distante, como si hablara más para sí mismo que para ella. «Porque nadie merece morir así». Elena tragó saliva. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo. Había llorado demasiado ya. Había llorado hasta quedarse sin voz, colgando sobre ese abismo, esperando el momento en que la cuerda se rompiera. «No recuerdo mucho», dijo en voz baja. «Recuerdo las manos de alguien atándome. Recuerdo que me empujaron. Y después, el vacío». Nahuel no dijo nada. Elena se abrazó las rodillas. «¿Cuánto tiempo estuve ahí?». «No lo sé. Te encontré al atardecer. Estabas inconsciente. ¿Y cuánto llevo aquí?». «Una noche. Parte del día». El sol está bajando otra vez. Elena miró hacia la entrada de la cueva. La luz era dorada, suave, casi hermosa. No parecía real después de tanta oscuridad. «Tengo que irme», dijo de pronto, intentando ponerse de pie. Las piernas no le respondieron. Se tambaleó y cayó de rodillas. El dolor le atravesó las muñecas vendadas como cuchillos. Nahuel se levantó, pero no se acercó. «No puedes caminar todavía. Estuviste colgando mucho tiempo. La sangre no circuló bien. Necesitas descansar». «No puedo descansar», dijo Elena con la voz quebrándose. «Él me encontrará. Siempre me encuentra». Nahuel la miró entonces. Realmente la miró. Y en sus ojos oscuros, Elena vio algo que no esperaba. Comprensión. «Nadie sabe que estás aquí», dijo Nahuel. «Este lugar no está en ningún mapa. No hay caminos que lleven hasta aquí. Nadie vendrá». Elena quiso creerle, pero el miedo era más fuerte que cualquier palabra. «No lo conoces», susurró. «No sabes de lo que es capaz». Nahuel se quedó en silencio un momento largo. Luego volvió a sentarse junto al fuego. «Descansa», dijo. «Cuando estés lista, hablaremos». Y no dijo nada más. Elena pasó el resto del día observándolo desde el camastro. Nahuel se movía con una economía de gestos que ella nunca había visto en nadie. No hacía movimientos innecesarios. No hablaba si no era necesario. Cada acción tenía un propósito claro. Lo vio alimentar el fuego. Lo vio preparar una comida sencilla con lo que parecía carne seca, raíces y agua. Lo vio revisar sus armas. Un arco largo, un cuchillo, un rifle antiguo apoyado contra la pared. No la miraba constantemente.
No la vigilaba. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, como si ella no estuviera ahí. Y extrañamente, eso la tranquilizaba. Cuando el sol se ocultó del todo, Nahuel le trajo comida. Se la dejó cerca, en un plato de metal abollado, sin decir palabra. Luego volvió a su lugar junto al fuego. Elena miró la comida. Tenía hambre, mucha hambre, pero también tenía miedo. Siempre había tenido miedo. No está envenenado, dijo Nahuel sin volverse. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Elena sintió que se sonrojaba. Tomó el plato con manos temblorosas y comenzó a comer despacio. La comida era simple, casi sin sabor, pero era lo mejor que había probado en mucho tiempo. Cuando terminó, dejó el plato a un lado y se acurrucó bajo las mantas. «Gracias», susurró. Nahuel asintió apenas, sin mirarla. El silencio se extendió entre ellos como un animal dormido. Elena cerró los ojos, pero no pudo dormir. Cada vez que lo intentaba, sentía la cuerda alrededor de su cuerpo. Sentía el viento. Sentía el vacío. Abrió los ojos de golpe, respirando agitadamente. «¿Pasa algo?», preguntó Nahuel desde su lugar. Elena negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla bien en la oscuridad. «Solo no puedo dormir». Nahuel no respondió de inmediato. Luego, después de un largo silencio, comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un murmullo, pero clara en la quietud de la noche. «Cuando era niño, mi abuela me contaba historias», dijo. «Decía que las historias eran como medicinas, que podían curar lo que estaba roto por dentro». Elena escuchó sin decir nada. Me contaba sobre el coyote, el embustero, sobre el águila, el sabio, sobre la mujer araña, la que teje los destinos. Decía que cada uno de nosotros lleva esas historias dentro, que solo hay que saber cuál escuchar. Hizo una pausa. Cuando mi esposa murió, dejé de escuchar historias, dejé de escuchar casi todo. Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo murió?», preguntó con suavidad. «Fiebre. Duró 3 días. Al final ya no me reconocía. Gritaba nombres que no conocía. Lloraba por cosas que no existían». Nahuel respiró hondo. «Yo estaba ahí, sosteniéndola, pero no pude hacer nada. Nada de lo que hice fue suficiente». Elena tragó saliva. «Lo siento. Yo también». El fuego crepitó. Las sombras bailaron en las paredes de la cueva. «¿Y después?», preguntó Elena. «¿Qué hiciste después?». «Me fui. Dejé la tribu. Dejé todo. Vine aquí». «¿Y has estado solo desde entonces?». «Sí». Elena sintió una tristeza profunda al escuchar eso. Una tristeza que no era solo por él, sino también por ella misma. «Yo también estuve, sola», dijo en voz baja, «incluso cuando había gente a mi alrededor. Siempre sola». Nahuel no dijo nada, pero ella supo que la había escuchado. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era incómodo, era compartido. Elena cerró los ojos otra vez, y esta vez, lentamente, se dejó llevar por el sueño. Nahuel se quedó despierto toda la noche, sentado junto al fuego, con el rifle al alcance de la mano, porque sabía que el peligro no había terminado, porque sabía que alguien vendría. Al tercer día, Elena pudo caminar. Le dolían las piernas, le dolían las muñecas, le dolía todo, pero podía moverse. Salió de la cueva despacio, apoyándose en la pared de roca. La luz del sol la golpeó como una bofetada. Cerró los ojos, esperó a acostumbrarse y luego los abrió. El paisaje que se extendía frente a ella era vasto y brutal. Rocas rojas, tierra seca, cañones profundos y montañas lejanas que parecían cortadas con un hacha. No había árboles, no había verde, solo desierto hasta donde alcanzaba la vista. Era hermoso a su manera. Nahuel estaba cerca, revisando las patas de su caballo. El animal era oscuro, fuerte, con una cicatriz en el flanco izquierdo. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena. Nahuel levantó la mirada. «No tiene nombre». «¿Por qué?». «Porque no lo necesita». Elena sonrió débilmente. Era la primera vez que sonreía en mucho tiempo. Se acercó despacio y acarició el cuello del caballo. El animal resopló suavemente, pero no se apartó. «Es hermoso», dijo. Nahuel asintió. «Fue de mi padre. Me lo dio antes de morir». Elena miró a Nahuel.
Había tantas cosas que quería preguntar, tantas cosas que quería decir, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, respiró hondo y habló. Tengo que contarte algo. Nahuel dejó lo que estaba haciendo y la miró. El hombre que me hizo esto, dijo Elena, con la voz temblorosa pero firme. Se llama Grayson. Era mi marido. Nahuel no mostró ninguna emoción. Solo esperó. Nos casamos hace 3 años, continuó Elena. Al principio era diferente, amable, atento, pero después empezó a cambiar. Primero fueron las palabras, luego los golpes, luego cosas peores. Se detuvo. Las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuvo. Intenté irme, muchas veces, pero él siempre me encontraba, siempre, y cada vez era peor. Hasta que un día decidí que prefería morir antes que seguir viviendo así. Así que huí. Corrí hasta que ya no pude más. Y él me alcanzó. Elena cerró los ojos, me ató, me llevó hasta ese barranco, y me dijo que si no podía tenerme, nadie me tendría. Luego me colgó y se fue. Abrió los ojos y miró a Nahuel. Pero tú me encontraste. Y no sé por qué, pero te lo agradezco. Te agradezco cada segundo que me has dado. Nahuel sostuvo su mirada. Ese hombre, dijo con voz grave, ¿crees que vendrá a buscarte? Elena asintió, con miedo en los ojos. Siempre viene. Nahuel asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión. Entonces esperaremos, dijo. Y cuando venga, no te encontrará sola. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado roto desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era estar entera. Comenzó a llorar. No pudo evitarlo. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había soportado, por todas las veces que había pedido ayuda y nadie había escuchado. Nahuel no se acercó, no la tocó, pero tampoco se fue. Se quedó ahí, de pie bajo el sol del desierto, esperando a que ella terminara de llorar. Y cuando Elena finalmente se calmó, cuando ya no le quedaban más lágrimas, lo miró y supo que algo había cambiado. Ya no estaba sola. Por primera vez en años, ya no estaba sola. Esa noche, sentados junto al fuego, hablaron más. Elena le contó cosas que nunca le había contado a nadie. Le habló de su infancia en un pueblo pequeño donde todos conocían a todos. Le habló de su madre, que murió cuando ella tenía 12 años. Le habló de su padre, un hombre duro que nunca le dijo que la quería, pero que le enseñó a coser, a cocinar, a sobrevivir. Nahuel escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchaba. Y cuando ella terminó, él habló también. Le habló de su tribu, de las tierras donde había crecido, de las historias que su abuela le contaba, de su esposa, que se llamaba Calla, y que tenía una risa que sonaba como agua corriendo sobre piedras. Le habló de cómo la había conocido, de cómo se habían casado bajo un cielo lleno de estrellas, de cómo habían sido felices, aunque fuera por poco tiempo. Y le habló de la culpa que cargaba, la culpa de no haber podido salvarla, la culpa de seguir vivo mientras ella estaba muerta. A veces pienso que debí morir con ella, dijo Nahuel en voz baja, que no tengo derecho a estar aquí. Elena lo miró con tristeza. Pero estás aquí, dijo, y me salvaste. Eso tiene que significar algo. Nahuel no respondió. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con su calor. Y en algún lugar, lejos en la oscuridad, el viento llevaba el olor de tormenta que se acercaba. El cuarto día amaneció diferente. Elena lo sintió antes de abrir los ojos. Había algo en el aire, una tensión que no estaba allí la noche anterior, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Se incorporó despacio y miró hacia la entrada de la cueva. Nahuel no estaba. El pánico la golpeó de inmediato. Se levantó demasiado rápido, las piernas todavía débiles, y salió tambaleándose al exterior. El sol apenas comenzaba a levantarse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y allí, a unos metros de distancia, Nahuel estaba arrodillado en el suelo, estudiando algo. Elena se acercó. ¿Qué pasa? Nahuel levantó la mirada. Su expresión era seria. Huellas, dijo simplemente. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Se acercó más y miró hacia donde Nahuel señalaba. En la tierra blanda, cerca de unas rocas,
Había marcas claras, cascos de caballos, 3, quizá 4 animales. Las huellas eran recientes, tan recientes que todavía podía verse el polvo suelto en los bordes. ¿Cuándo?, preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. Anoche, tarde. Pasaron cerca, pero no llegaron hasta aquí. ¿Crees que me están buscando? Nahuel asintió lentamente. Estaban rastreando. Siguieron el camino que usé para traerte, pero lo perdieron cuando llegué a las rocas. El terreno es duro aquí. No deja marcas fáciles. Elena sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una roca, abrazándose a sí misma. Sabía que vendría, dijo. Sabía que no me dejaría ir. Nahuel se puso de pie y caminó hacia ella. Por primera vez desde que se conocieron, se acercó realmente. Se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos. «Escúchame», dijo, con voz firme pero no dura. «No voy a dejar que te haga daño. ¿Entiendes?» Elena lo miró. Había algo en sus ojos que la hizo creer. Algo sólido, inamovible. Asintió despacio. «Pero tenemos que prepararnos», continuó Nahuel. «Si vuelven y volverán, no nos encontrarán desprevenidos. ¿Qué vamos a hacer?» Nahuel se levantó y miró hacia el horizonte. «Voy a rastrearlos. Necesito saber cuántos son, qué armas tienen, cómo se mueven. Mientras tanto, tú te quedas aquí. No salgas de la cueva. No enciendas fuego durante el día. Y si ves algo, cualquier cosa, te escondes». Elena sintió miedo, pero también algo más. Algo parecido a la determinación. «¿Y si no vuelves?» Nahuel la miró por encima del hombro. «Volveré». Y sin más palabras caminó hacia su caballo. Elena pasó las siguientes horas sola en la cueva. No fue fácil. El silencio era opresivo. Cada sonido la hacía saltar. El viento entre las rocas, el graznido de un pájaro lejano, el crujido de la madera vieja. Se sentó en el camastro, con las rodillas contra el pecho, tratando de controlar la respiración. Pero los recuerdos seguían llegando en oleadas. Recordó la primera vez que Grayson la golpeó. Fue por algo tonto. Ella había quemado la cena. Él llegó cansado del trabajo. Vio el plato, y algo en su rostro cambió. Era como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Le gritó. Ella intentó disculparse, y entonces él levantó la mano. El golpe la tiró al suelo. Elena se quedó ahí, aturdida, tocándose la mejilla, sin poder creer lo que había pasado. Grayson se arrodilló junto a ella después, llorando, pidiendo perdón. Dijo que estaba estresado, que nunca volvería a pasar, que la amaba, y ella le creyó. Siempre le creía, hasta que dejó de creerle, hasta que ya no pudo más. Elena apretó los puños. Las lágrimas comenzaban a formarse otra vez, pero esta vez las contuvo con fuerza. «No más», susurró para sí misma. «No más». Se levantó, caminó hacia la entrada de la cueva y miró hacia afuera. El desierto se extendía interminable, hostil, hermoso, y en algún lugar allá afuera, Nahuel estaba rastreando a los hombres que la buscaban. Elena respiró hondo. «Vuelve», susurró al viento. «Por favor, vuelve». Nahuel cabalgó durante horas, siguiendo las huellas. No era difícil para él. Había aprendido a rastrear cuando era niño, siguiendo a su padre por las tierras de caza. Había aprendido a leer el suelo como otros leen libros. Cada marca, cada piedra movida, cada rama rota contaba una historia. Y esta historia era clara. 3 jinetes, todos hombres adultos, por el peso de las huellas. Uno montaba un caballo más grande que los otros, probablemente el líder. Se habían detenido varias veces, buscando señales. Habían llegado hasta muy cerca del refugio antes de perder el rastro. Nahuel siguió las huellas hasta un pequeño cañón donde los jinetes habían acampado la noche anterior. Los restos del fuego todavía estaban ahí, cenizas frías pero recientes. Desmontó y examinó el lugar con cuidado. Encontró colillas de cigarros, latas vacías, huellas de botas y algo más. Marcas en la tierra donde alguien había dibujado con un palo. Nahuel se agachó y estudió las marcas. Era un mapa tosco. Mostraba el área circundante, los cañones, las formaciones rocosas, los caminos posibles, y en el centro, una X, el refugio. Nahuel apretó la mandíbula. Sabían dónde estaba, o al menos sabían dónde buscar. Se levantó
y miró a su alrededor. Las huellas salían del campamento hacia el sur. Habían regresado al pueblo, probablemente a buscar más hombres o más provisiones. Pero volverían. Nahuel montó su caballo y comenzó el camino de regreso. Iba más rápido ahora, con urgencia. Mientras cabalgaba, su mente trabajaba rápido. Necesitaban un plan. Necesitaban prepararse. Y necesitaban hacerlo pronto. Llegó al refugio cuando el sol estaba alto. Elena salió corriendo de la cueva en cuanto lo vio. El alivio en su rostro era evidente. «Pensé que no volverías», dijo. Nahuel desmontó. «Te dije que volvería». Elena asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Qué encontraste?» Nahuel la llevó adentro de la cueva y se sentó con ella. Le contó todo. Las huellas, el campamento, el mapa. Elena escuchó en silencio. Cuando Nahuel terminó, ella estaba pálida. «¿Cuántos son?» «3. Por ahora. Pero pueden traer más». «¿Y qué hacemos?» Nahuel respiró hondo. «Tenemos dos opciones. Podemos huir, ir más lejos, encontrar otro lugar. O podemos quedarnos y enfrentarlos». Elena lo miró a los ojos. «¿Cuál crees que debemos hacer?» Nahuel no respondió de inmediato. Miró hacia el fuego apagado, pensando. «Si huimos, nos perseguirán», dijo finalmente. «Gente así no se rinde fácil. Nos seguirán hasta que nos alcancen. Y la próxima vez, quizá no tengamos un lugar donde escondernos». Hizo una pausa. «Pero si nos quedamos, podemos prepararnos. Conocemos el terreno. Ellos no. Tenemos ventaja». Elena tragó saliva. «¿Quieres pelear?» «No quiero», dijo Nahuel, «pero lo haré si es necesario». Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo duro. «Entonces nos quedamos», dijo. «No voy a seguir huyendo. Ya huí suficiente». Nahuel asintió. «Bien». Se pusieron de pie. «Vamos a necesitar preparar defensas», dijo Nahuel. «Trampas, puntos de vigilancia, armas». «Yo puedo ayudar», dijo Elena. Nahuel la miró sorprendido. «¿Sabes usar armas?» «No, pero puedo aprender». Nahuel asintió lentamente. «Está bien, te enseñaré». Y así comenzaron. Pasaron el resto del día preparándose. Nahuel le enseñó a Elena cómo sostener el cuchillo, cómo moverse con él, cómo atacar si era necesario. Elena era torpe al principio. Tenía miedo de hacerse daño. Miedo de hacer daño. Pero Nahuel fue paciente. «No pienses», le dijo. «Solo reacciona. Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo tienes que dejarlo». Elena practicó una y otra vez, cortando el aire, imaginando enemigos invisibles. Después Nahuel le enseñó a usar el arco. Era más difícil. Requería fuerza en los brazos, concentración, respiración controlada. La primera flecha de Elena se desvió completamente. La segunda cayó a medio camino. La tercera se clavó en el borde del objetivo que Nahuel había preparado. Un saco de tela relleno de paja. Elena gritó de alegría. Nahuel sonrió. Era la primera vez que Elena lo veía sonreír. Y fue hermoso. «Bien», dijo. «Otra vez». Mientras Elena practicaba, Nahuel preparó el perímetro. Colocó piedras sueltas en lugares estratégicos que harían ruido si alguien las pisaba. Cortó ramas espinosas y las escondió en los senderos que llevaban al refugio. Preparó trampas simples, cuerdas tensas a la altura de los tobillos, piedras en equilibrio que caerían con el menor toque. No eran defensas perfectas, pero darían ventaja. Cuando el sol comenzó a bajar, ambos estaban exhaustos. Se sentaron junto al fuego, compartiendo agua y carne seca en silencio. Elena miró sus manos. Tenía ampollas de tanto practicar con el arco. Le dolían los brazos, pero se sentía diferente. Se sentía fuerte. «Gracias», dijo de pronto. Nahuel la miró. «¿Por qué?» «Por enseñarme. Por tratarme como si pudiera hacer esto». Nahuel asintió. «Siempre pudiste. Solo necesitabas recordarlo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Él me hizo creer que no valía nada», dijo en voz baja. «Me lo dijo tantas veces que empecé a creerlo». Nahuel la miró con seriedad. «Lo que él dijo no importa. Lo que importa es lo que tú sabes ahora». Elena asintió, secándose una lágrima solitaria. «¿Y qué es lo que sé?» Nahuel sostuvo su mirada.
que eres más fuerte de lo que él te hizo creer, y que mereces vivir. Elena sintió algo quebrarse y reconstruirse dentro de ella al mismo tiempo. «Gracias, Nahuel», susurró. Él asintió y volvió a mirar el fuego. El silencio cayó entre ellos otra vez, pero era un silencio cómodo, un silencio de compañía. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, ambos supieron que lo que venía sería difícil, pero al menos no estarían solos. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en el camastro, mirando el techo de la cueva, escuchando el viento afuera. Pensó en Grayson, en cómo había sido antes, en cómo había cambiado, en cómo ella había cambiado por culpa de él. Y pensó en Nahuel, en cómo la había salvado sin conocerla, en cómo le estaba enseñando a defenderse, en cómo la miraba sin juzgarla. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. «¿Nahuel?», llamó suavemente. «¿Sí? ¿Estás despierto?» «Sí». Elena dudó un momento antes de hablar. «¿Tienes miedo?» Nahuel tardó en responder. «Siempre», dijo finalmente. «El miedo no es malo. El miedo te mantiene vivo. Lo malo es dejar que el miedo te paralice». Elena asintió en la oscuridad. «Yo tengo miedo», admitió. «Mucho miedo. Lo sé. Pero también tengo otra cosa. No sé cómo llamarla». «¿Qué sientes?» Elena pensó un momento. «Rabia», dijo al fin. «Siento rabia. Por todo lo que me hizo. Por todo lo que me quitó. Por todos los años que perdí sintiéndome pequeña». Nahuel no dijo nada, pero ella supo que la estaba escuchando. «No quiero sentirme así nunca más», continuó Elena. «No quiero volver a ser esa persona que tenía miedo de todo, que pedía perdón por existir». «Entonces no lo seas», dijo Nahuel simplemente. Elena cerró los ojos. «¿Es así de simple?» «No, pero es así de cierto». Elena sonrió en la oscuridad, y por primera vez en años se sintió esperanzada. La mañana del quinto día trajo consigo un silencio inquietante. Nahuel lo sintió antes de despertar del todo. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta, el tipo de silencio que conocía bien de sus días cazando. Cuando los animales saben que hay un depredador cerca y se esconden, conteniendo la respiración. Se levantó sin hacer ruido. Elena todavía dormía, acurrucada bajo las mantas. Nahuel la dejó descansar y salió de la cueva con el rifle en la mano. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. El cielo era de un rosa pálido, casi inocente. Pero Nahuel sabía que ese día no sería inocente. Caminó hasta el punto más alto cerca del refugio, una roca plana que sobresalía como un balcón natural. Desde ahí podía ver kilómetros en todas direcciones. Y entonces los vio. 3 jinetes. Venían desde el sur, cabalgando despacio, explorando cada formación rocosa, cada cañón, cada sombra. Nahuel entrecerró los ojos. Estaban a unos 2 kilómetros de distancia, quizá menos. A ese paso, llegarían al refugio en menos de 2 horas. Regresó a la cueva rápidamente. «Elena», dijo en voz baja, tocándole el hombro. «Despierta». Ella abrió los ojos de inmediato, alerta. «¿Qué pasa?» «Vienen. 3 hombres a caballo. Llegarán pronto». Elena se puso pálida, pero se levantó sin dudar. Se había vestido con la ropa que Nahuel le había dado. Pantalones resistentes, una camisa de algodón, botas que le quedaban un poco grandes. Se veía diferente, más fuerte. «¿Qué hacemos?», preguntó. Nahuel pensó rápido. «Yo voy a interceptarlos antes de que lleguen aquí. Necesito alejarlos, ver qué quieren exactamente, cuánto saben. ¿Y yo? Tú te quedas, pero no en la cueva. Si algo sale mal, pueden encontrarla fácil. Hay un lugar mejor». La llevó fuera, escalando por un sendero estrecho entre las rocas. Arriba había una grieta profunda en la piedra, casi invisible a menos que supieras dónde buscar. Era lo suficientemente grande para que una persona se ocultara dentro. «Si no vuelvo en 3 horas», dijo Nahuel, «te vas, tomas el caballo y cabalgas hacia el norte. Hay una aldea a 2 días de distancia. Gente buena. Pregunta por el viejo Tahoma. Dile que vienes de mi parte». Elena negó con la cabeza. «No voy a irme sin ti». «Elena». «No», dijo ella con firmeza. «No voy a huir otra vez. Si algo te pasa, yo haré lo que tenga que hacer».
Nahuel la miró un largo momento. Vio determinación en sus ojos. Y algo más. Valentía. Asintió despacio. Está bien, pero prométeme que te quedarás escondida. No importa que escuches, no importa que veas. No sales hasta que yo venga por ti. Te lo prometo. Nahuel le dio el cuchillo que le había estado enseñando a usar. Solo por si acaso. Elena tomó el cuchillo con manos firmes, y entonces, sin pensarlo, hizo algo que sorprendió a ambos. Se acercó y lo abrazó. Fue rápido, torpe, pero fue real. «Vuelve», susurró contra su pecho. Nahuel se quedó inmóvil un momento. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. No recordaba la última vez que había sentido ese calor humano. Levantó una mano y la puso suavemente en su espalda. «Volveré», dijo. Y lo decía en serio. Nahuel montó su caballo y cabalgó hacia donde había visto a los jinetes. No fue directamente hacia ellos. Eso sería estúpido. En cambio, rodeó por el este, usando el terreno para mantenerse oculto, hasta que encontró un buen punto de observación detrás de unas rocas grandes. Desde ahí pudo verlos mejor. El que iba adelante era grande, muy grande. Tenía el pelo rubio sucio y una barba descuidada. Llevaba un sombrero de ala ancha y un revólver en cada cadera. Su postura en la montura era la de alguien acostumbrado a mandar. Ese tenía que ser Grayson. Los otros dos eran más jóvenes. Uno flaco y nervioso, el otro fornido y con cara de pocos amigos. Ambos iban armados. Rifles, cuchillos, pistolas. Grayson levantó la mano y el grupo se detuvo. «Está por aquí», dijo con una voz áspera que llegó hasta donde Nahuel se escondía. «Lo siento. Puedo olerla». El flaco se rió nerviosamente. «No huele nada, jefe. Solo polvo y mierda de lagarto». Grayson lo miró con frialdad. «¿Estás cuestionándome, Danny?» Danny tragó saliva. «No, señor. Solo digo que...» «Cállate». Danny cerró la boca de inmediato. Grayson desmontó y comenzó a caminar, estudiando el suelo. Nahuel notó que era bueno. No tanto como él, pero bueno. Encontró marcas, huellas difusas, señales de que alguien había pasado por ahí recientemente. «Por aquí», dijo Grayson, señalando hacia el norte. «Alguien vino por aquí, y apostar a mi caballo a que era ella». El fornido escupió en el suelo. «¿Y si ya está muerta, jefe? La dejaste colgando sobre ese barranco. Nadie sobrevive a eso». Grayson se volvió hacia él con los ojos brillando de rabia. «No está muerta», gruñó. «Lo sabría si estuviera muerta. Está viva. Y alguien la ayudó. Alguien cortó esa maldita cuerda». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo até esos nudos. Eran buenos. No se soltaron solos. Alguien la bajó». Hizo una pausa, mirando hacia las rocas donde Nahuel se escondía. Por un momento, Nahuel pensó que lo había visto. Pero no. Grayson solo estaba pensando. «Cuando la encuentre», dijo Grayson en voz baja, casi para sí mismo, «voy a hacer que desee no haber sido salvada. Voy a hacerla sufrir tanto que va a rogarme que la mate. Y al idiota que la ayudó, a él lo mataré despacio». Los otros dos se miraron entre sí, incómodos. Nahuel apretó los dientes. Había escuchado suficiente. Se movió silenciosamente por las rocas, rodeando a los tres hombres. Cuando estuvo en posición, salió de su escondite con el rifle apuntando directamente a Grayson. «Busca a alguien», dijo con voz firme. «Aquí estoy». Los tres hombres se congelaron. Grayson se volvió despacio, con las manos levantadas. «Bueno, bueno», dijo con una sonrisa fría. «Miren lo que tenemos aquí. Un indio jugando al héroe». Nahuel no bajó el rifle. Dan media vuelta y se van. «Ahora». Grayson se rió. «¿O qué? ¿Nos vas a disparar? ¿A los tres? No creo que seas tan rápido, amigo. Pruébame». La sonrisa de Grayson se desvaneció un poco. Estudió a Nahuel con más cuidado. Vio la forma en que sostenía el rifle. Vio la quietud en su postura. Y supo que este no era un hombre que fanfarroneaba. «Tienes algo que es mío», dijo Grayson al fin. «No tengo nada tuyo. Mi esposa. La viste. Sé que la viste. Estaba colgando donde la dejé. Y ahora no está. Así que o la salvaste tú, o sabes quién lo hizo». Nahuel no respondió. «Es una ladrona», continuó Grayson. «Me robó dinero y huyó. Tengo todo el derecho de recuperar lo que es mío». «Mientes». Grayson entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste?» «Que mientes».
La dejaste morir porque no pudiste controlarla, porque huyó de ti, y ahora tu orgullo está herido. La cara de Grayson se puso roja de rabia. No sabes nada, maldito salvaje. Esa perra es mía, me pertenece, y voy a recuperarla aunque tenga que quemar todo este desierto. Nahuel apuntó el rifle directamente a su cabeza. Dan media vuelta, repitió. Y no vuelven. Por un momento, nadie se movió. Entonces Danny el flaco hizo algo estúpido. Fue rápido hacia su pistola. Nahuel disparó. La bala le dio en el hombro, mandándolo hacia atrás con un grito. El fornido levantó su rifle, pero Nahuel ya había recargado. El segundo disparo le dio en la pierna. Grayson quedó solo, sin moverse, con las manos todavía levantadas. Nahuel le apuntó directamente al pecho. La próxima no fallo, dijo con voz calmada. Grayson lo miró con un odio puro y cristalino. Esto no termina aquí, dijo. Volveré, y traeré a más hombres. Y cuando lo haga, no solo me llevaré a Elena, también te llevaré a ti, en pedazos. Nahuel no parpadeó. Estaré esperando. Grayson silbó. Sus 2 hombres heridos se levantaron con dificultad y montaron sus caballos. El fornido sangraba de la pierna, pero podía mantenerse en pie. Danny gimoteaba, sosteniendo su hombro. «Vámonos», gruñó Grayson. Montó su caballo sin quitar los ojos de Nahuel. Había promesa de muerte en esa mirada. Luego se fueron, cabalgando hacia el sur, dejando un rastro de sangre en el polvo. Nahuel esperó hasta que desaparecieron en la distancia. Solo entonces bajó el rifle. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina. Había pasado años evitando la violencia, años intentando vivir en paz con sus fantasmas. Pero ahora, después de escuchar las palabras de Grayson, después de ver el odio en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y solo uno de ellos la terminaría. Nahuel regresó al refugio rápidamente. Escaló hasta donde había dejado a Elena escondida. «Elena», llamó suavemente. «Soy yo». Ella salió de la grieta, con el cuchillo todavía en la mano y los ojos muy abiertos. «Escuché disparos. Lo sé. Están bien. Están vivos. Pero heridos». «¿Era él?» Nahuel asintió. «Sí». Elena cerró los ojos un momento, respirando, profundo. Cuando los abrió, había lágrimas, pero también algo más. Determinación. «¿Qué dijo?» Nahuel dudó. No quería asustarla más de lo que ya estaba, pero también sabía que merecía la verdad. Dijo que volverá, con más hombres. Elena asintió lentamente. «¿Cuándo?» «Pronto. Quizá 2 días. Quizá menos». Elena miró hacia el horizonte. El sol estaba alto ahora, brillante e implacable. «Entonces nos preparamos», dijo con voz firme. Nahuel la miró sorprendido. «Elena». «No», lo interrumpió. «No me digas que huya. No me digas que me esconda. Ya hice eso durante años. Y no funcionó. Él siempre me encontró. Siempre». Se volvió hacia Nahuel, con los ojos ardiendo. «Pero esta vez es diferente. Esta vez no estoy sola. Y esta vez voy a pelear». Nahuel sintió algo inflarse en su pecho. Orgullo, quizá. O respeto. Asintió. «Entonces peleamos juntos». Elena extendió su mano. Nahuel la tomó. Y en ese momento, sellaron un pacto, silencioso. Vivirían o morirían, pero lo harían juntos. Esa noche, sentados junto al fuego, hablaron de estrategia. Nahuel trazó un mapa en la tierra con un palo. El refugio, los accesos posibles, los puntos débiles, los puntos fuertes. «Cuando vengan», dijo, «vendrán con fuerza. Grayson no es estúpido. Traerá hombres. Quizá 5, quizá más. Y vendrán preparados». Elena escuchó atentamente. «¿Cómo los detenemos?» «No los detenemos. Los retrasamos. Los confundimos. Usamos el terreno contra ellos». Nahuel señaló varios puntos en el mapa. «Hay 3 formas de llegar aquí. Este sendero», señaló el más ancho, «es el más obvio. Pondremos trampas ahí. Piedras sueltas, cuerdas, ramas espinosas. Nada mortal, pero suficiente para herirlos, para hacerlos lentos. ¿Y si vienen por los otros caminos? Son más difíciles, más estrechos, rocosos. Si vienen por ahí, solo pueden ir de uno en uno, y eso nos da ventaja.
Elena asintió. ¿Y el refugio? Es nuestra última línea. Si llegan hasta aquí nos atrincheramos. La cueva es estrecha. Solo uno puede entrar a la vez. Y yo estaré esperando. Yo también, dijo Elena. Nahuel la miró. Elena, no tienes que... Sí tengo, dijo ella con firmeza. Esto es tanto mi pelea como la tuya. Más aún. Es mi vida la que está en juego. Mi libertad. Y no voy a quedarme sentada mientras tú peleas por mí. Nahuel estudió su rostro. Vio miedo allí. Pero también vio fuerza. Vio una mujer que había decidido no ser víctima nunca más. Está bien, dijo finalmente. Entonces te enseñaré a pelear de verdad. Y así, bajo las estrellas del desierto, comenzaron el entrenamiento. Nahuel le enseñó movimientos básicos de combate cuerpo a cuerpo. Cómo bloquear, cómo esquivar, cómo usar el peso del atacante contra él. Elena era torpe al principio. Se tropezaba, se confundía, pero siguió intentando. Otra vez, decía Nahuel cada vez que fallaba. Y ella lo hacía, una y otra vez, hasta que empezó a hacerlo mejor, hasta que los movimientos comenzaron a ser naturales. Bien, dijo Nahuel después de horas de práctica. Descansa. Elena se dejó caer en el suelo, respirando con dificultad. Le dolía todo el cuerpo, pero se sentía viva. ¿Crees que tenemos oportunidad?, preguntó sin aliento. Nahuel se sentó junto a ella. Siempre hay oportunidad. Mientras sigas respirando, hay oportunidad. Elena lo miró. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Ni siquiera me conoces. Nahuel miró las estrellas por un largo momento antes de responder. Cuando encontré a mi esposa muriendo, dijo en voz baja, rogué por ayuda. Rogué a los espíritus, a los dioses, a cualquiera que escuchara. Pero nadie vino. Y ella murió sola, asustada, con dolor. Hizo una pausa, con la voz quebrándose apenas. Desde entonces, he vivido con esa culpa, con la sensación de que fallé, que no fui suficiente. Y sé que nada de lo que haga te traerá de vuelta, Calla. Nada. Se volvió hacia Elena. Pero cuando te vi colgando de esa cuerda, supe que tenía una elección. Podía alejarme, como otros se alejaron de ella, o podía actuar. Y esta vez, elegí actuar. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella estaría orgullosa de ti, susurró. Nahuel sonrió tristemente. Espero que sí. Se quedaron en silencio, mirando el fuego, compartiendo su dolor, compartiendo su esperanza. Y cuando finalmente se durmieron, lo hicieron sabiendo que el día siguiente podría ser el último, pero también sabiendo que no estaban solos. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. El amanecer del séptimo día llegó con un silencio antinatural. Nahuel lo sintió antes de abrir los ojos. Era el mismo silencio que había sentido antes de cada batalla en su juventud, cuando cabalgaba con los guerreros de su tribu. El silencio que significaba que la muerte estaba cerca, esperando pacientemente. Se levantó sin hacer ruido. Elena ya estaba despierta, sentada en el camastro con el cuchillo en las manos, mirando la entrada de la cueva. ¿Los sientes?, preguntó ella en voz baja. Nahuel asintió. Están cerca. Elena se puso de pie. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, la ropa ajustada, las botas bien atadas. Había dormido vestida, lista para lo que viniera. Sus manos ya no temblaban al sostener el cuchillo. Nahuel se acercó a ella. Recuerda lo que practicamos. Mantén la calma. Respira. Y si algo sale mal, corres. No miras atrás. Solo corres. No voy a correr, dijo Elena con firmeza. Elena, he dicho que no voy a correr, repitió, mirándolo a los ojos. No más. Nahuel vio en sus ojos algo que no había estado ahí una semana atrás. Algo feroz y hermoso. Asintió. Entonces vamos. Salieron juntos de la cueva. El sol apenas comenzaba a levantarse, pintando el cielo de naranja y rojo. Como sangre, pensó Nahuel. Como una advertencia. Se posicionaron en los lugares que habían preparado. Nahuel en un saliente rocoso que le daba vista completa del sendero principal. Elena más atrás, escondida entre las rocas, con el arco que tanto había practicado. Y esperaron. El tiempo se movía extraño cuando esperabas a que llegara la violencia. Los minutos se estiraban como chicle. Cada sonido se amplificaba.
el viento entre las piedras, el graznido distante de un águila, el latido de tu propio corazón. Nahuel respiró hondo, centrándose. Su rifle estaba cargado, su cuchillo afilado, su mente clara. Y entonces los vio. 5 jinetes esta vez. Grayson iba adelante, con el mismo sombrero de ala ancha. A su lado cabalgaban Danny y el fornido, ambos todavía heridos pero armados. Y con ellos venían 2 hombres nuevos, uno con cicatrices en la cara y una escopeta en el regazo, otro más joven con ojos nerviosos y un rifle demasiado grande para sus manos. Venían despacio, explorando el terreno. Grayson había aprendido. Ya no se confiaba. «Está aquí», dijo Grayson deteniéndose. «Lo sé. Puedo sentirlo». El de las cicatrices escupió. «No veo nada, jefe. Solo rocas y polvo. Está escondido. Esperando. Pero no importa». Grayson sacó su revólver. «Esta vez no vamos a jugar. Esta vez vamos a quemar todo hasta que salga». Desmontaron. Grayson hizo señas con la mano, indicando a sus hombres que se dispersaran. «Danny, tú y Colt vayan por la izquierda. Marcus, tú y el chico por la derecha. Yo iré por el centro. Si ven algo que se mueva, disparen. Y si encuentran a esa perra, la quiero viva. Al indio lo quiero muerto». Los hombres asintieron y comenzaron a moverse. Nahuel los observó desde su escondite. Esperó, respiró, contó sus pasos mentalmente. 5, 4, 3. Danny pisó la primera trampa. Fue una cuerda tensa, escondida bajo el polvo. Cuando su pie la tocó, una rama gruesa que Nahuel había tensado como resorte salió disparada, golpeándolo en pleno rostro. Danny cayó hacia atrás con un grito, la nariz reventada, sangre brotando entre sus dedos. «¡Mierda!», gritó Colt, el de las cicatrices, agachándose instintivamente. Grayson se tiró al suelo. «¡Están aquí! ¡Encuentren cobertura!». Pero ya era tarde. Nahuel disparó. La primera bala le dio a Marcus en el hombro, mandándolo a girar como un trompo antes de caer. El chico nervioso soltó su rifle y corrió, tropezando con las rocas. «¡Cobarde!», gritó Grayson, disparando hacia donde había salido el disparo. Las balas rebotaron en las rocas cerca de Nahuel, pero él ya se había movido. Conocía cada grieta, cada sombra. Era parte del terreno ahora. Disparó otra vez. Esta vez le dio al fornido en la otra pierna. El hombre cayó con un grito, arrastrándose hacia una roca para cubrirse. 3 abajo. Quedaban Grayson y Colt. Nahuel se movió silenciosamente hacia otra posición. Pero Grayson era más listo de lo que pensaba. Lo había visto moverse y disparó hacia Mo, donde estaría, no donde había estado. La bala pasó tan cerca del oído de Nahuel que pudo sentir el calor. Se tiró al suelo, rodó detrás de una roca. «¡Te tengo, maldito salvaje!», gritó Grayson. «Colt, rodéalo». Colt comenzó a moverse por la derecha, usando las rocas como cobertura. Era bueno. Se movía rápido y agachado, como alguien que había estado en tiroteos antes. Nahuel recargó su rifle. Calculó ángulos. Esperó. Y entonces escuchó algo que no esperaba. El silbido de una flecha. Elena había disparado. La flecha no le dio a Colt, pero pasó tan cerca de su cabeza que el hombre se tiró al suelo con un grito. «¡Hay 2!», gritó. «¡Son 2!». Grayson maldijo. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Elena?». Elena disparó otra flecha. Esta vez le dio a Colt en el muslo. No fue mortal, pero el hombre aulló de dolor. Grayson se levantó de su cobertura buscándola con la mirada. «¡Elena!», gritó. «Sé que eres tú. Sal ahora y terminaré esto. Rápido. Quédate escondida y haré que el indio sufra antes de morir». Elena no respondió, pero Nahuel pudo ver dónde estaba. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente al preparar otra flecha. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también vio que no se movió. No corrió. Se quedó. Grayson comenzó a avanzar hacia donde había salido la flecha de Elena. Caminaba despacio, con el revólver levantado, sonriendo con esa sonrisa cruel que Elena conocía también. «Voy por ti, cariño», dijo con voz suave, casi amorosa. «Y cuando te encuentre, voy a recordarte a quién perteneces». Nahuel se movió. Salió de su escondite y corrió hacia Grayson, usando las rocas como cobertura. Era arriesgado, peligroso, pero no podía dejar que ese hombre llegara hasta Elena. Grayson lo vio demasiado tarde.
Nahuel se lanzó sobre él, golpeándolo con todo su peso. Ambos cayeron al suelo, rodando en el polvo. El revólver de Grayson salió volando. Grayson era fuerte, más fuerte de lo que Nahuel había anticipado. Lanzó un puñetazo que le dio a Nahuel en la mandíbula, mandando explosiones de luz detrás de sus ojos. Nahuel rodó, sacó su cuchillo y lo hundió en el hombro de Grayson. Grayson rugió de dolor, pero no se detuvo. Agarró a Nahuel del cuello con ambas manos y comenzó a apretar. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara roja de rabia. «Voy a matarte despacio, salvaje», siseó, «y voy a hacer que ella lo vea». Nahuel sentía que el aire se le acababa. Puntos negros comenzaron a aparecer en su visión. Intentó quitarse las manos de Grayson de encima, pero el agarre era demasiado fuerte. Y entonces algo pasó. Elena apareció detrás de Grayson. Tenía el cuchillo en la mano, el mismo cuchillo que Nahuel le había dado, y sus ojos ya no mostraban miedo, mostraban determinación. «Suéltalo», dijo con voz clara. Grayson se congeló. Lentamente, giró la cabeza para mirarla. «Elena», dijo, casi con ternura. «Ahí estás. Suéltalo», repitió ella. «Ahora». Grayson sonrió. Soltó a Nahuel, que cayó al suelo tosiendo, y se levantó despacio. Se volvió hacia Elena completamente. «¿O qué?», dijo. «¿Vas a apuñalarme? Tú no tienes lo que se necesita, cariño. Eres débil. Siempre lo has sido». Elena no bajó el cuchillo. «Ya no soy débil». Grayson dio un paso hacia ella. «Sí lo eres. Y cuando termine contigo, vas a rogarme perdón. Como siempre». Dio otro paso. Elena retrocedió, pero mantuvo el cuchillo levantado. «Aléjate de mí». «¿O qué, Elena? Dime, ¿qué vas a hacer?». Y entonces Elena hizo algo que sorprendió a todos. No atacó, no corrió. Se quedó quieta, mirándolo directamente a los ojos. «Ya no te tengo miedo», dijo simplemente. Y era verdad. Grayson pudo verlo en sus ojos. Por primera vez en años, Elena lo miraba sin miedo, sin vergüenza, sin nada más que desprecio. Y eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. «¡Perra!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero Nahuel fue más rápido. Se levantó del suelo y tacleó a Grayson desde el costado. Ambos cayeron pesadamente. Nahuel estaba encima, con el puño levantado. «Ya es suficiente», dijo con voz fría. Y golpeó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Grayson intentó defenderse, pero estaba debilitado por la herida del cuchillo en su hombro. Cada golpe de Nahuel era preciso, controlado, devastador. Finalmente, Grayson dejó de moverse. No estaba muerto, pero estaba inconsciente. Nahuel se levantó despacio, respirando con dificultad. Miró alrededor. Danny estaba en el suelo, gimiendo, sosteniendo su nariz rota. El fornido se arrastraba hacia su caballo, sangrando de ambas piernas. Marcus yacía inconsciente con el hombro destrozado. Colt intentaba quitarse la flecha del muslo maldiciendo, y el chico nervioso había desaparecido, probablemente corriendo todavía. La emboscada había funcionado, pero Nahuel sabía que no había terminado. Se volvió hacia Elena. Ella seguía de pie con el cuchillo, sonnisos, en la mano, mirando el cuerpo inconsciente de Grayson. Nahuel se acercó despacio. «¿Estás bien?». Elena asintió sin dejar de mirar a Grayson. «Quiero matarlo», susurró. «Quiero matarlo por todo lo que me hizo». Nahuel puso una mano suave en su hombro. «Lo sé, pero si lo haces, llevarás eso contigo para siempre, y él no merece tener ese poder sobre ti, ni siquiera en la muerte». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo termino esto?». Nahuel pensó un momento. «Lo atamos, y cuando despierte, le damos una elección. Se va y nunca vuelve, o lo entregamos a las autoridades de la tribu. Ellos se encargarán de él». Elena respiró hondo. Lentamente, bajó el cuchillo. «Está bien», dijo. «Pero si vuelve, si alguna vez vuelve, no volverá», dijo Nahuel con certeza. «Le haremos entender que la próxima vez no habrá misericordia». Juntos, ataron a Grayson con cuerdas fuertes. Ataron también a los otros hombres heridos, agrupándolos en un solo lugar. Nahuel reunió sus armas y las apiló lejos de ellos. Luego se sentó con Elena sobre una roca, esperando a que Grayson despertara. El sol subía lentamente.
El calor comenzaba a hacerse sentir. Los hombres heridos gemían, pero ninguno intentaba escapar. Finalmente, después de lo que pareció horas, Grayson abrió los ojos. Miró alrededor, desorientado. Luego vio a Nahuel y a Elena mirándolo desde arriba. «Maldito seas», murmuró. Nahuel se puso de pie y caminó hacia él. «Vas a escucharme bien», dijo con voz calmada pero firme. «Tienes una oportunidad, una sola. Te vas de aquí. Tomas a tus hombres y te vas. Y no vuelves nunca, ni tú ni nadie que trabaje para ti. Y si no, entonces te llevo con los ancianos de mi tribu, y les cuento lo que hiciste, cómo intentaste matar a una mujer indefensa, cómo perseguiste a alguien que solo quería ser libre». Nahuel se inclinó más cerca, y créeme cuando te digo que su justicia es mucho más dura que la mía. Grayson lo miró con odio puro, pero también había algo más en sus ojos. Miedo. «Ella es mi esposa», gruñó. «Tengo derecho». «No tienes ningún derecho», interrumpió Elena, acercándose. Grayson la miró. Elena se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Ya no soy tu esposa», dijo con voz firme. «Nunca más seré tu esposa. Y si intentas buscarme otra vez, si intentas hacerme daño otra vez, te juro que la próxima vez no seré yo quien tenga misericordia». Grayson intentó decir algo, pero Elena no había terminado. «Viví con miedo durante 3 años. 3 años de golpes, de insultos, de ser tratada como basura. Pero ya no te tengo miedo, y nunca más te lo tendré». Se levantó. «Así que toma tu decisión, vete y vive, o quédate y enfrenta las consecuencias». Grayson la miró un largo momento. Vio algo en ella que nunca había visto antes. Algo que no podía romper, no importa cuánto lo intentara. Finalmente, bajó la mirada. «Desátenme», murmuró. Nahuel lo desató. También desató a los otros hombres. Grayson se levantó despacio, sosteniendo su hombro herido. Sus hombres se reunieron con él, cojeando, sangrando, derrotados. «Esto no se olvida», dijo Grayson, mirando a Nahuel. «No», respondió Nahuel. «No se olvida. Por eso nunca vuelvas». Grayson escupió en el suelo. Luego montó su caballo con dificultad. Sus hombres hicieron lo mismo. Elena los observó partir. Vio cómo Grayson la miraba una última vez antes de desaparecer detrás de las rocas. Y cuando finalmente se fueron, cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Elena sintió algo que no había sentido en años. Libertad. Cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo o dolor, eran lágrimas de alivio. Nahuel se arrodilló junto a ella y la abrazó, y Elena se dejó sostener, dejó salir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Y cuando finalmente se calmó, cuando ya no quedaban más lágrimas, se separó y lo miró. «Gracias», susurró, «por todo». Nahuel asintió. «De nada». Se quedaron así un momento, bajo el sol del desierto, sabiendo que habían sobrevivido, pero también sabiendo que esto era solo el principio de algo nuevo. Los días después de la emboscada pasaron como un sueño extraño. Elena se despertaba cada mañana esperando escuchar cascos de caballos, voces gritando, balas silbando. Pero no había nada, solo el viento, el canto de los pájaros del desierto y el silencio pacífico del refugio. Grayson no había vuelto. Al principio, Elena no podía creerlo. Se pasaba horas mirando el horizonte, esperando verlo aparecer. Cada sombra la hacía saltar, cada sonido la ponía en alerta. Pero Nahuel le había enseñado algo importante, a distinguir entre estar alerta y vivir con miedo. «El miedo te paraliza», le dijo una tarde mientras practicaban con el arco. «La alerta te mantiene viva. Uno te hace pequeña, el otro te hace fuerte». Elena comenzó a entender la diferencia, y lentamente, muy lentamente, el nudo constante en su estómago empezó a aflojarse. Era el 10º día desde que Nahuel la había salvado. Elena se despertó temprano, antes de que saliera el sol. Salió de la cueva y se sentó en su roca favorita, la que miraba hacia el este. Observó cómo el cielo cambiaba de negro a púrpura, luego a rosa, luego a naranja brillante. Observó cómo el sol se levantaba despacio, pintando el desierto de oro. Y por primera vez en años,
Sintió paz. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Nahuel la sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. Nunca lo escuchaba. Se movía como una sombra. Sí, respondió Elena. Lo es. Nahuel se sentó junto a ella, no muy cerca pero tampoco lejos. Habían desarrollado este entendimiento silencioso sobre el espacio personal, sobre cuándo estar cerca y cuándo dar distancia. Cada amanecer es diferente, dijo Nahuel. Mi abuela me enseñó a apreciarlo. Decía que cada día nuevo es un regalo, que debemos honrarlo viviéndolo completo. Elena lo miró. ¿Crees que estoy viviendo completo? Nahuel pensó un momento antes de responder. Creo que estás aprendiendo. Elena sonrió débilmente. He estado pensando, dijo después de un silencio. ¿En qué hacer ahora? ¿A dónde ir? Nahuel asintió, pero no dijo nada. Esperó. No puedo volver al pueblo, continuó Elena. Todos allí. Todos pensaban que Grayson era un buen hombre, un hombre respetable. Nadie me creyó cuando intenté pedir ayuda. Me dijeron que era mi deber como esposa soportarlo, que debía ser mejor mujer. Su voz se quebró un poco. No puedo volver a ese lugar. No puedo volver a ser esa persona. No tienes que hacerlo, dijo Nahuel simplemente. Elena lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Puedes quedarte aquí, si quieres. Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. ¿Aquí? ¿Contigo? Nahuel asintió. Este lugar es grande. Hay espacio. Y... hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y me he acostumbrado a tener compañía. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas felices. ¿Estás seguro? No quiero ser una carga. Nahuel la miró directamente. No eres una carga. Eres... Se detuvo, luchando con las palabras. Eres alguien que entiende. Alguien que también ha perdido cosas. Alguien que también está tratando de encontrar un camino. Se levantó y extendió su mano. Quédate. Aprende. Crece. Y cuando estés lista, si quieres ir a otro lugar, te ayudaré. Pero hasta entonces, este puede ser tu hogar también. Elena tomó su mano y se levantó. Lo miró a los ojos y vio honestidad allí. Vio bondad. Vio algo que había perdido hace mucho. Esperanza. Me gustaría quedarme, dijo. Al menos por un tiempo. Nahuel asintió. Entonces está decidido. Los días que siguieron fueron diferentes. Ya no era solo cuestión de sobrevivir. Ahora era cuestión de vivir. Nahuel le enseñó a Elena todo lo que sabía sobre el desierto. Le enseñó qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas. Le enseñó a seguir rastros de animales, a encontrar agua, a leer las estrellas. Le enseñó a cazar. La primera vez que Elena mató un conejo con su arco, se quedó mirando el animal muerto por largo tiempo. Sentía algo complicado en el pecho, tristeza por la vida que había tomado, pero también gratitud. Es el círculo, dijo Nahuel, arrodillándose junto al conejo. Tomamos vida para sostener la nuestra, pero lo hacemos con respeto, con gratitud. Tocó la cabeza del conejo suavemente. Gracias, hermano, murmuró. Tu sacrificio nos alimentará. Tu espíritu será honrado. Elena repitió las palabras, y algo en ellas la hizo sentir mejor. También le enseñó cosas prácticas. Cómo reparar ropa, cómo curtir pieles, cómo hacer fuego sin fósforos, cómo construir refugios temporales. ¿Por qué me enseñas todo esto?, preguntó Elena una tarde mientras trabajaban juntos preparando carne para secar. Porque necesitas saberlo, respondió Nahuel. El mundo es duro, y nadie debería depender completamente de otra persona para sobrevivir. Elena asintió pensativa. Grayson quería que dependiera de él. Quería que fuera incapaz de hacer algo por mí misma. Decía que era porque me amaba, porque quería cuidarme. Pero ahora entiendo que era control. Sí, dijo Nahuel. El amor verdadero no debilita, fortalece. Elena lo miró. ¿Tu esposa te hacía sentir fuerte? Nahuel sonrió, pero era una sonrisa triste. Calla me hacía sentir completo. Ella era feroz a su manera. Cazaba tan bien como cualquier hombre. Hablaba su mente sin miedo. Me desafiaba constantemente. Hizo una pausa, perdido en los recuerdos. Y yo la amaba por eso, por su fuerza, por su fuego. Nunca quise que fuera menos de lo que era. Quería que brillara.
Suena como una mujer increíble, dijo Elena suavemente. Lo era. Se quedaron en silencio un momento. ¿Crees que ella aprobaría esto? Preguntó Elena. ¿Que me ayudaras? Nahuel pensó un momento. Sí, creo que lo entendería. Kaya siempre creyó en ayudar a quien lo necesitara. Decía que era nuestro deber como seres humanos. Elena sintió una oleada de gratitud hacia esa mujer que nunca conocería. Me hubiera gustado conocerla. A ella también le hubieras gustado tú. Pero no todo era enseñar y aprender habilidades prácticas. También había momentos de simplicidad, de humanidad. Por las noches, después de cenar, se sentaban junto al fuego y hablaban. A veces de cosas profundas. Sobre pérdida, sobre culpa, sobre redención. Otras veces de cosas simples. Sobre comida favorita. Sobre recuerdos de infancia. Sobre sueños que habían tenido. Elena le contó a Nahuel sobre su madre, que había muerto cuando ella tenía 12 años. Era dulce, dijo Elena. Demasiado dulce, quizá. Nunca se defendía. Nunca levantaba la voz. Y creo que por eso yo terminé siendo igual. Hizo una pausa, jugando con un palo en el fuego. Pero no quiero ser así más. Quiero ser fuerte. Como tú. Como Kaya. Ya eres fuerte, dijo Nahuel. Solo estás aprendiendo a verlo. Elena sonrió. Nahuel le contó historias de su tribu, sobre las ceremonias, las danzas, las leyendas. Le habló sobre el coyote embustero, sobre la mujer araña que tejió el mundo, sobre el gran espíritu que vivía en todas las cosas. Elena escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra. ¿Crees en esas historias?, preguntó. Nahuel se encogió de hombros. Creo que las historias son verdaderas a su manera. No como hechos, quizá, pero como verdades sobre cómo vivir, sobre quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Nahuel miró el fuego. Somos personas que han sufrido, que han perdido, que han sido rotos, pero también somos personas que siguen aquí, que siguen intentando, que siguen creyendo que puede haber algo mejor. Elena sintió que esas palabras la tocaban profundamente. Quiero creer eso, susurró. Entonces créelo, dijo Nahuel. A veces la fe es todo lo que tenemos. Una noche, 2 semanas después de la emboscada, Elena tuvo una pesadilla. Soñó que estaba de vuelta en la casa de Grayson, que estaba encerrada en el sótano donde él la había encerrado tantas veces como castigo. Podía sentir la oscuridad, el frío, el miedo. Se despertó gritando. Nahuel estaba a su lado en segundos. Elena, Elena, ¿estás bien? ¿Estás a salvo? Ella temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. No te disculpes, dijo Nahuel firmemente. Nunca te disculpes por tus pesadillas. La dejó calmarse, sentado cerca pero sin tocarla, respetando su espacio. Cuando finalmente se calmó, Elena habló. A veces pienso que nunca me libraré de él, que aunque se haya ido, seguirá viviendo en mi cabeza. Nahuel asintió. Los fantasmas son difíciles de expulsar. Créeme, lo sé. Pero cada día se vuelven un poco más débiles. Cada día en que eliges vivir, en que eliges ser fuerte, les quitas poder. ¿Cómo lo haces tú?, preguntó Elena. ¿Cómo vives con el fantasma de Kaya? Nahuel respiró hondo. No lo hago perfectamente. Hay días en que duele tanto que apenas puedo respirar. Días en que la culpa es tan pesada que quiero rendirme. Hizo una pausa. Pero entonces pienso, ¿qué querría ella que hiciera? ¿Querría que me rindiera? ¿Que dejara de vivir? No. Ella querría que siguiera adelante, que honrara su memoria viviendo bien. Miró a Elena. Y ahora tengo una razón más para seguir. Tengo alguien que necesita que sea fuerte, alguien a quien puedo ayudar. Elena sintió un nudo en la garganta. Gracias, susurró, por no rendirte, por salvarme, por verme. Nahuel asintió. Y tú me ayudaste también, aunque no lo sepas. ¿Cómo? Me recordaste que todavía puedo hacer algo bueno, que mi vida todavía tiene propósito, que puedo honrar a Kaya ayudando a otros. Se quedaron en silencio, compartiendo ese momento de vulnerabilidad honesta. Nahuel, dijo Elena después de un rato, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? ¿En terminar todo? Nahuel no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Sí, muchas veces.
especialmente al principio, después de que ella murió. Pensé que sería más fácil, que podría reunirme con ella. ¿Qué te detuvo? Nahuel miró las estrellas. Mi abuela. Antes de morir me hizo prometer que siempre encontraría una razón para ver el amanecer. Me dijo que mientras hubiera amaneceres, había esperanza. Bajó la mirada hacia Elena. Y tenía razón, porque si me hubiera rendido, no habría estado ahí para salvarte. Y tú no estarías aquí ahora, recuperando tu vida. Elena sintió lágrimas nuevas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de conexión. Me alegro de que no te rindieras, dijo. Yo también. Los días se convirtieron en semanas. Elena se volvía más fuerte cada día. Ya no era la mujer frágil que había colgado de esa cuerda. Sus manos desarrollaron callos, sus brazos se volvieron firmes, su espalda se enderezó. Pero más importante que los cambios físicos eran los cambios internos. Elena comenzó a tomar decisiones, pequeñas al principio. Qué comer, qué hacer durante el día, dónde dormir. Pero eran suyas, y eso importaba. Comenzó a hablar más, a compartir opiniones, a discrepar cuando no estaba de acuerdo. La primera vez que le dijo a Nahuel que pensaba que estaba equivocado sobre algo, él sonrió. ¿Qué? Preguntó Elena, confundida. Nada. Es solo que es bueno escucharte defender tu opinión. Elena se dio cuenta de lo que significaba. Durante años nunca había permitido estar en desacuerdo. Nunca había tenido voz propia. Ahora la tenía. Y la usaba. También comenzó a reír. Al principio era tímida, casi como si se hubiera olvidado de cómo hacerlo. Pero poco a poco, su risa se volvió más libre, más real. Nahuel descubrió que le gustaba hacerla reír. Le gustaba ver la luz en sus ojos. Le gustaba saber que había ayudado a traer esa luz de vuelta. Una tarde, mientras practicaban con el arco, Elena falló un tiro por completo. La flecha se fue volando hacia el cielo. Ambos se quedaron mirando, sorprendidos. Y entonces Elena comenzó a reír. Una risa profunda, genuina, que salía desde su estómago. Nahuel se encontró riendo también. Y en ese momento se dio cuenta de algo. Era feliz. Por primera vez desde la muerte de Calla, sentía algo parecido a la felicidad. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo. Pero era real. Y era bueno. Una noche, sentados junto al fuego, Elena finalmente preguntó la pregunta que había estado guardando. Nahuel, ¿qué somos? Él la miró, confundido. ¿A qué te refieres? Nosotros, tú y yo. ¿Qué somos? ¿Amigos? ¿Familia? Nahuel pensó largo tiempo antes de responder. Somos sobrevivientes, dijo finalmente. Dos personas que el mundo intentó romper y que se negaron a permanecer rotas. Hizo una pausa. Somos compañeros de viaje. Somos testigos el uno del otro. Somos familia elegida. Elena sonrió. Me gusta eso. Familia elegida. A mí también. Se quedaron en silencio, viendo el fuego danzar. ¿Nahuel? Sí. Gracias por elegirme. Por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Nahuel la miró con calidez. Gracias a ti por quedarte. Por confiar. Por ser valiente. Elena sintió que su corazón se llenaba de algo que no había sentido en años. Amor. No amor romántico. No todavía. Quizá nunca. Pero amor de todas formas. Amor limpio. Amor sano. Amor que no pedía nada a cambio. Amor que solo quería que el otro estuviera bien. Y por primera vez en su vida, Elena entendió cómo se suponía que debía sentirse el amor. Se suponía que debía sentirse así. Seguro. Cálido. Libre. Y mientras las estrellas brillaban arriba y el fuego crepitaba entre ellos, ambos supieron que habían encontrado algo precioso. Habían encontrado un hogar. No un lugar, sino una persona. Se habían encontrado el uno al otro. Y eso era suficiente. 3 semanas habían pasado desde la emboscada. Elena casi había empezado a creer que Grayson realmente se había ido, que finalmente la había dejado en paz. Casi. Pero Nahuel era más cauteloso. Había algo en el aire que no le gustaba. Una quietud que no era natural. El tipo de quietud que precedía a la violencia. Algo viene, le dijo a Elena una mañana mientras revisaba sus armas. Elena sintió que su estómago se tensaba. ¿Crees que es él? Nahuel asintió lentamente.
O alguien que envió. Los hombres como Grayson no se rinden fácilmente, especialmente cuando su orgullo está herido. Elena respiró hondo, intentando controlar el miedo que amenazaba con paralizarla. ¿Qué hacemos? Nos preparamos, como antes. Pero esta vez, si viene, termina. De una forma u otra. Elena asintió. Ya no era la mujer asustada que había sido hace un mes. Había cambiado. Se había fortalecido. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Entonces esperamos, dijo con voz firme. El ataque llegó esa misma noche. No fueron 3 hombres esta vez. Fueron 7. Nahuel los vio desde su punto de observación. Venían cabalgando rápido, sin intentar ocultarse. Traían antorchas, traían rifles, y traían algo más: determinación asesina. Grayson iba al frente, con una venda sucia en el hombro herido y odio puro en los ojos. Nahuel bajó corriendo a donde estaba Elena. Vienen. 7. Vienen a matar. Elena sintió el miedo, pero también sintió algo más. Resolución. ¿Dónde me necesitas? Nahuel la miró, viendo la fuerza en sus ojos. En la cueva, última línea de defensa. Si llegan hasta ahí, tú sabes qué hacer. Elena asintió. Tomó el arco, el cuchillo y las pocas flechas que habían preparado. Ten cuidado, dijo. Tú también. Se miraron un momento largo. Tantas cosas sin decir. Pero no había tiempo. Elena corrió hacia la cueva. Nahuel se posicionó en las rocas. Y esperaron. Los 7 jinetes llegaron como una tormenta. No se detuvieron a explorar. No buscaron trampas. Simplemente cargaron, gritando, disparando al aire, intentando intimidar. Grayson gritaba más fuerte que todos. «Sal, cobarde. Sal y enfrenta tu muerte como hombre». Nahuel no respondió. Simplemente apuntó y disparó. El primer disparo le dio a uno de los jinetes en el pecho. El hombre cayó de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. Los otros 6 se dispersaron, buscando cobertura. «¡Está ahí arriba!», gritó uno. «En las rocas». Comenzaron a disparar hacia donde estaba Nahuel. Las balas rebotaban cerca, enviando esquirlas de piedra volando. Nahuel se movió, rodando hacia otra posición. Disparó otra vez. Falló. Maldijo. Solo le quedaban 4 balas en el rifle. Después de eso, sería el arco. Y después de eso, el cuchillo. 2 de los hombres comenzaron a trepar por el costado, intentando rodearlo. Eran rápidos, experimentados. Nahuel dejó el rifle y sacó el arco. La primera flecha le dio a uno en el estómago. El hombre gritó y cayó hacia atrás, rodando por las rocas. La segunda flecha falló. El otro hombre llegó hasta la cima. Era grande, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Tenía un hacha en la mano. Se lanzó sobre Nahuel. Nahuel esquivó por poco. El hacha golpeó la roca donde había estado su cabeza un segundo antes, mandando chispas. Se levantó rápidamente, sacando su cuchillo. El hombre se volvió, balanceando el hacha otra vez. Nahuel se agachó y atacó, clavando el cuchillo en el muslo del hombre. El hombre rugió de dolor pero no se detuvo. Golpeó a Nahuel con el mango del hacha, mandándolo al suelo. Nahuel rodó, evitando otro golpe que hubiera partido su cráneo. Se levantó, jadeando. El hombre cargó otra vez, pero esta vez Nahuel estaba listo. Esperó hasta el último segundo. Luego se movió a un lado. El hombre, desequilibrado, se tropezó. Nahuel lo empujó. El hombre cayó por el borde de las rocas, gritando hasta que el sonido se cortó abruptamente. Nahuel respiró profundo. Le dolían las costillas. Tenía sangre en la boca. Pero no había tiempo para descansar. Abajo, los otros 4 hombres, incluyendo Grayson, habían encontrado el sendero hacia la cueva. «¡Elena!», gritó Grayson. «Sé que estás ahí. Sal ahora o quemo todo con tu salvador adentro». Nahuel comenzó a bajar, moviéndose tan rápido como podía. Pero sabía que no llegaría a tiempo. Dentro de la cueva, Elena escuchó la voz de Grayson. El miedo la golpeó como una ola. Ese tono, esa voz, la conocía tan bien, la había atormentado en tantas pesadillas. Pero también había algo diferente esta vez. Esta vez, ella era diferente. Elena respiró hondo, recordando todo lo que Nahuel le había enseñado. Recordó las palabras que le había dicho. Tu cuerpo sabe qué hacer.
Solo tienes que dejarlo. Tomó el arco con manos firmes, preparó una flecha y esperó. Grayson entró primero, con una antorcha en una mano y un revólver en la otra. Detrás de él venían 3 hombres más. «Ahí estás», dijo Grayson cuando la vio. Elena no corrió, no se escondió. Se quedó de pie, con el arco levantado, apuntando directamente a su pecho. Grayson se rió. «¿Vas a dispararme, cariño? Tú no tienes las agallas». «Ya no soy tu cariño», dijo Elena con voz clara. «Y tienes razón sobre una cosa. No tenía las agallas. Antes, tensó la cuerda del arco. Pero ya no soy esa persona». Grayson dejó de reír. Vio algo en sus ojos que lo hizo dudar. «Elena, sal de aquí», dijo ella. «Ahora, o te juro por todo lo sagrado que esta flecha encontrará tu corazón». Uno de los hombres detrás de Grayson se rió nerviosamente. «No le va a disparar, jefe. Está asustada». Elena movió el arco ligeramente y disparó. La flecha pasó tan cerca de la oreja del hombre que le cortó un mechón de pelo. El hombre gritó y se tiró al suelo. Elena ya tenía otra flecha lista. «La próxima no falla», dijo. Grayson la miró con una mezcla de sorpresa y rabia. «¿Quién demonios te crees que eres? Alguien que ya no te tiene miedo». Grayson levantó su revólver. «Entonces muere sin miedo». Pero antes de que pudiera disparar, algo pasó. Nahuel apareció en la entrada de la cueva, con el cuchillo en la mano y sangre corriendo por su rostro. «Aléjate de ella», gruñó. Grayson se volvió, pero no fue suficientemente rápido. Nahuel se lanzó sobre él, golpeándolo contra la pared. El revólver cayó al suelo. Los 2 hombres comenzaron a pelear, golpeándose, rodando en el polvo. Los otros 3 hombres no sabían qué hacer. Uno intentó levantar su rifle, pero Elena disparó. La flecha le dio en el brazo. El rifle cayó. Los otros 2 levantaron las manos. «No queremos problemas», dijo uno. «Solo nos pagan por estar aquí». «Entonces váyanse», dijo Elena con voz fría. «Ahora». Los 3 hombres no esperaron. Salieron corriendo de la cueva, tropezando unos con otros en su prisa por escapar. Quedaron solo Nahuel, Elena y Grayson. Nahuel tenía a Grayson contra el suelo, con el cuchillo en su garganta. «Dame una razón», jadeó Nahuel. «Una sola razón por la que no debería matarte ahora mismo». Grayson escupió sangre. «Hazlo entonces, cobarde. Mátame». Nahuel presionó el cuchillo un poco más fuerte. Una gota de sangre corrió por el cuello de Grayson. «Nahuel», dijo Elena suavemente. Él la miró. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de rabia, de frustración, de cansancio. «Merece morir», dijo. «Después de todo lo que te hizo, merece morir». Elena se acercó despacio y se arrodilló junto a ellos. «Sí», dijo. «Lo merece». Miró a Grayson directamente a los ojos. «Mereces morir por cada golpe, por cada insulto, por cada vez que me hiciste sentir menos que humana. Lo mereces». Grayson la miró con odio. Elena respiró hondo. «Pero si lo matas, Nahuel cargará con eso. Cargará con tu muerte. Y tú no mereces tener ese poder sobre él. No mereces tener ningún poder sobre ninguno de nosotros nunca más». Se volvió hacia Nahuel. «Déjalo vivir. Pero no aquí. No cerca de nosotros». Nahuel la miró un largo momento. Luego, lentamente, apartó el cuchillo. Levantó a Grayson por el cuello de la camisa y lo arrastró fuera de la cueva. Afuera, la noche era clara. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Nahuel arrojó a Grayson al suelo. «Te voy a decir esto una vez», dijo con voz calmada pero mortal. «Si alguna vez, vuelves a acercarte a Elena, si alguna vez vuelves a este lugar, si alguna vez incluso piensas en ella, te encontraré, y la próxima vez no habrá misericordia». Grayson escupió en el suelo. «Eres un hombre muerto. Ambos lo son. Conseguiré más hombres. Volveré». Y Elena salió de la cueva. Caminó hasta donde estaba Grayson y se paró frente a él. Lo miró desde arriba, y por primera vez en 3 años fue ella quien tuvo el poder. «No», dijo simplemente. «No volverás, porque ahora todos sabrán qué tipo de hombre eres. Todos sabrán que intentaste matar a tu esposa, que la colgaste sobre un barranco, que la perseguiste como a un animal». Se agachó, mirándolo directo a los ojos. «Y sabrán que fuiste derrotado,
por un apache solitario y por la mujer a la que pensabas que habías roto. ¿Crees que te respetarán después de eso? ¿Crees que te temerán? Grayson no dijo nada, pero Elena vio en sus ojos que entendía. Su reputación estaba destruida, su poder quebrado. Ahora vete, dijo Elena, y no vuelvas nunca. Grayson se levantó, despacio, cojeando. Miró a Elena una última vez, y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Derrota. Se volvió, y caminó hacia donde estaban los caballos. Montó con dificultad, y se alejó cabalgando hacia la oscuridad. Elena lo observó irse hasta que desapareció completamente, y cuando finalmente se fue, sintió algo quebrarse dentro de ella, como si cadenas invisibles que había llevado durante años finalmente se rompieran. Cayó de rodillas y lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Nahuel se arrodilló junto a ella y la abrazó, y ella se aferró a él, dejando salir años de dolor, años de miedo, años de sentirse pequeña. Y cuando finalmente se calmó, cuando ya no quedaban más lágrimas, se separó y lo miró. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Nahuel asintió. Sí, se acabó. Se quedaron así, sentados bajo las estrellas, sintiendo el peso de lo que habían sobrevivido. Habían peleado, habían ganado, habían vivido, y ahora finalmente podían empezar a sanar de verdad. Los días después de la confrontación final pasaron lentamente, como miel derramándose sobre piedra caliente. Elena despertaba cada mañana esperando sentir el peso familiar del miedo en su pecho. Pero no estaba ahí. Por primera vez en años, podía respirar profundamente sin sentir que algo la ahogaba. Grayson no había vuelto. Y Elena sabía, con una certeza que sentía en los huesos, que no volvería. Era libre. La palabra saboreaba diferente ahora. Dulce. Real. Posible. Una semana después de la confrontación, Elena se despertó antes del amanecer. Salió de la cueva y trepó hasta su roca favorita, la que miraba hacia el este. Se sentó allí, con las piernas cruzadas, esperando. El cielo comenzó a cambiar. Negro a púrpura, púrpura a rosa, rosa a naranja. Y luego, lentamente, el sol se asomó sobre el horizonte como un ojo dorado abriéndose por primera vez. Elena vio todo el amanecer, cada segundo, cada cambio de color, cada matiz de luz, y lloró. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, susurró al sol, al cielo, al desierto. Gracias por darme otra oportunidad. De nada. Elena saltó, sobresaltada. Nahuel estaba parado detrás de ella, sonriendo ligeramente. No eras tú a quien le agradecía, dijo Elena, secándose las lágrimas pero sonriendo también. Lo sé, pero igual de nada. Se sentó junto a ella. Es hermoso, dijo Nahuel, mirando los últimos colores del amanecer. Sí, respondió Elena. Lo es. Se quedaron en silencio, compartiendo el momento. Nahuel, dijo Elena después de un rato. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Qué ves cuando miras hacia adelante? ¿Hacia el futuro? Nahuel pensó un largo momento. Veo días como este, dijo finalmente. Veo amaneceres, veo trabajo que hacer, veo compañía, veo paz, quizá, o al menos el camino hacia ella. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué ves? Elena sonrió. Veo posibilidades. Veo una versión de mí que nunca pensé que podría existir. Veo una vida que elegí yo misma, no una que me impusieron. Miró a Nahuel. Y veo a alguien que me enseñó que merezco esa vida. Nahuel sintió algo cálido en el pecho. Siempre la mereciste, dijo suavemente. Solo necesitabas recordarlo. Elena extendió su mano. Nahuel la tomó. Y se quedaron así, sentados mientras el sol subía completamente, pintando el desierto de oro. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Elena había conocido. No eran días de supervivencia, eran días de vivir. Elena y Nahuel desarrollaron una rutina. Se levantaban temprano. Nahuel salía a cazar o revisar sus trampas. Elena se quedaba cerca del refugio, practicando con el arco, preparando comida, curtiendo pieles. Pero también había momentos de simplicidad, de alegría. Elena descubrió que le encantaba cocinar. Le gustaba experimentar con las hierbas del desierto,
combinarlas de maneras nuevas, crear sabores que sorprendieran a Nahuel. Una noche, después de probar un estofado que ella había preparado, Nahuel cerró los ojos y suspiró. «Esto es increíble», dijo. Elena se rió, complacida. «¿En serio? En serio. Kaya era buena cocinando, pero esto es arte». Elena sintió un destello de algo al escuchar el nombre de Kaya, pero no era celos. Era más como curiosidad, calidez incluso. «Cuéntame más sobre ella», dijo Elena. Nahuel la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Sí, quiero conocerla. A través de tus historias». Nahuel sonrió, y durante las siguientes horas habló. Le contó sobre cómo había conocido a Kaya, sobre su risa contagiosa, sobre cómo podía rastrear un ciervo mejor que cualquier hombre de la tribu. Le contó sobre la vez que Kaya le ganó en una competencia de tiro con arco, y se burló de él durante semanas. Le contó sobre las noches que pasaban bajo las estrellas, hablando sobre todo y nada. Le contó sobre su amor. Y Elena escuchó todo, absorbiendo cada palabra, sintiendo como si estuviera conociendo a la mujer que había dado forma al hombre que ahora era su familia. «Ella te hubiera gustado», dijo Nahuel al final. «Ya me gusta», respondió Elena. «Cualquiera que te haya amado tan bien, cualquiera que te haya hecho el hombre que eres, esa persona ya me gusta». Nahuel sintió lágrimas formándose, pero no las escondió. «Gracias», susurró. «De nada». Nahuel también compartió más sobre sí mismo. Le enseñó a Elena sobre su cultura. Le mostró cómo hacer ciertas ceremonias, cómo agradecer a la tierra, cómo hablar con los espíritus. Una noche, Nahuel construyó un pequeño fuego ceremonial. Le explicó a Elena que su abuela le había enseñado este ritual para honrar a los que habían pasado. «Colocamos ofrendas en el fuego», explicó, «cosas que eran importantes para ellos. Y mientras el humo sube, llevamos nuestras oraciones y recuerdos con él». Elena observó, mientras Nahuel colocaba una pequeña piedra en el fuego. Era una piedra azul que, explicó, había sido el color favorito de Kaya. «Tu turno», dijo Nahuel gentilmente. «¿Hay alguien que quieras honrar?» Elena pensó por un momento. Luego sacó algo de su bolsillo. Era un botón, solo un botón simple. «Era de mi madre», dijo suavemente. «Lo guardé todos estos años. Era del vestido que llevaba en mi cumpleaños número 12, el último cumpleaños antes de que muriera». Colocó el botón en el fuego. «Te extraño, mamá», susurró. «Y espero que estés orgullosa de mí. Espero que puedas ver que finalmente soy fuerte». El botón se derritió lentamente y el humo subió hacia las estrellas. Nahuel puso una mano suave en su hombro. «Ella te ve», dijo, «y está orgullosa». «Lo sé». Elena sonrió a través de las lágrimas. También hubo momentos de risa. Una tarde, Elena intentó montar el caballo de Nahuel. El animal, no acostumbrado a ella, se movió bruscamente. Elena cayó directamente en un charco de barro. Nahuel corrió hacia ella, preocupado. «¿Estás bien?» Elena se sentó, completamente cubierta de barro, y comenzó a reír. Una risa profunda, genuina, que venía desde el estómago. «Soy un desastre», dijo entre risas. Nahuel no pudo evitarlo. Comenzó a reír también. Elena tomó un puñado de barro y se lo arrojó. Le dio en pleno pecho. Nahuel se quedó congelado mirando el barro en su camisa. Luego miró a Elena, quien tenía una sonrisa traviesa en el rostro. «Oh, ahora sí», dijo. Tomó su propio puñado de barro y se lo arrojó de vuelta. Lo que siguió fue una guerra de barro digna de niños. Corrieron, rieron, se arrojaron barro hasta que ambos estaban completamente cubiertos. Finalmente, exhaustos, se dejaron caer en el suelo, jadeando y riendo. «No puedo recordar la última vez que me divertí así», dijo Elena, mirando el cielo. «Yo tampoco», admitió Nahuel. Se miraron, ambos ridículos con el barro, secándose en sus rostros, y comenzaron a reír otra vez. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de algo importante. Estaba feliz, realmente, genuinamente feliz. Pero no todo era ligereza. También había momentos de sanación profunda, momentos difíciles. Una noche, Elena tuvo otra pesadilla. Esta vez, soñó con todas las veces que Grayson la había golpeado, con todas las veces que le había dicho que no valía nada. Se despertó temblando. Nahuel estaba ahí, como siempre.
Háblame, dijo suavemente. Saca lo que está adentro. Y Elena lo hizo. Habló sobre cada golpe, cada insulto, cada momento en que había sentido que quería morir. Nahuel escuchó todo. No intentó arreglar nada. No intentó minimizar su dolor. Solo escuchó. Y cuando ella terminó exhausta, él habló. Esas cosas te pasaron, dijo. Son reales. Son parte de tu historia. Pero no son toda tu historia. Tomó su mano. Tu historia también incluye esto, que sobreviviste, que peleaste, que te negaste a permanecer rota, que encontraste la fuerza para reconstruirte. Hizo una pausa. Y esa parte de tu historia es más poderosa que cualquier cosa que él te haya hecho. Elena sintió algo aflojarse en su pecho, como si algo que había estado apretado durante años finalmente se relajara. ¿Cómo aprendiste a decir las palabras correctas?, preguntó. Nahuel sonrió tristemente. No siempre las sé, pero aprendí que a veces las palabras correctas son simplemente las verdaderas. Y es verdad. Eres más fuerte de lo que él te hizo creer. Eres más de lo que él intentó hacerte. Elena asintió, dejando que esas palabras se hundieran profundo. Gracias, susurró. Siempre. Pasaron semanas, luego un mes. El refugio se convirtió en un verdadero hogar. Elena construyó un pequeño jardín en un lugar protegido cerca de la cueva. Plantó semillas que Nahuel había traído de un viaje al pueblo más cercano. Cuidó las plantas con paciencia, hablándoles mientras las regaba, maravillándose cuando comenzaron a crecer. Mira, le dijo a Nahuel un día, señalando un brote verde. Está vivo. Realmente está creciendo. Nahuel sonrió, viendo no solo el brote, sino también a Elena, viendo cómo ella también estaba creciendo, floreciendo. Como tú, dijo. Elena lo miró, confundida. ¿Qué? Tú también estás creciendo, floreciendo. Elena sintió lágrimas formándose, pero eran lágrimas felices. Sí, dijo. Creo que sí. Una tarde, 2 meses después de la confrontación final, Elena y Nahuel estaban sentados en su lugar favorito, mirando el atardecer. El cielo era un lienzo de colores: naranja, rosa, púrpura, dorado. Nahuel, dijo Elena suavemente. ¿Sí? Quiero que sepas algo. Él la miró, esperando. Me salvaste la vida, dijo ella. No solo cuando cortaste esa cuerda. Me salvaste de muchas maneras. Me diste un lugar seguro. Me enseñaste a ser fuerte. Me recordaste que merecía vivir. Hizo una pausa. Pero también quiero que sepas que tú me salvaste a mí también. Nahuel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Estabas solo, dijo Elena, viviendo con tus fantasmas, castigándote por algo que no fue tu culpa. Y creo que ayudarme te ayudó también a ti. Nahuel sintió un nudo en la garganta. Sí, admitió. Creo que sí. Elena tomó su mano. Entonces nos salvamos mutuamente. Nahuel sonrió, apretando su mano. Sí, creo que lo hicimos. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba lentamente. ¿Elena? ¿Sí? ¿Eres feliz? Elena pensó un momento. Luego sonrió. Sí, dijo. Por primera vez en mi vida, realmente soy feliz. Miró a Nahuel. ¿Y tú? Nahuel miró el horizonte. Pensó en Calla. Pensó en todo lo que había perdido, pero también pensó en todo lo que había encontrado. Sí, dijo finalmente. No es la misma felicidad que tenía antes, pero es real, y es suficiente. Elena apoyó su cabeza en su hombro. Gracias por dejarme quedarme, susurró. Gracias por quedarte. Los meses pasaron. El refugio se transformó. Ya no era solo un lugar de supervivencia. Era un hogar. Elena y Nahuel trabajaban juntos, cazaban juntos, cocinaban juntos, reían juntos. Desarrollaron un ritmo, una danza de dos personas que habían aprendido a moverse alrededor del otro sin chocar. No era romance. Al menos no todavía. Quizá nunca lo sería. Pero era familia. Era compañerismo. Era amor en su forma más pura. Una noche, sentados bajo las estrellas, Elena hizo una pregunta que había estado guardando. ¿Crees en las segundas oportunidades? Nahuel miró las estrellas pensando. Sí, dijo finalmente. Creo que la vida nos da segundas oportunidades. A veces terceras, cuartas.
tantas como necesitemos hasta que lo hagamos bien. ¿Y crees que lo estamos haciendo bien? Nahuel la miró, viendo la mujer fuerte en la que se había convertido, viendo la luz en sus ojos, viendo la paz en su rostro. Sí, dijo, creo que lo estamos haciendo muy bien. Elena sonrió. Yo también. 6 meses después de que Nahuel cortara esa cuerda sobre el barranco, Elena despertó con el sol. Se levantó sin hacer ruido y salió de la cueva. Caminó hasta el borde del refugio y miró el horizonte. El desierto se extendía ante ella, vasto e interminable. Ya no le parecía hostil. Era hermoso. Era hogar. Escuchó pasos detrás de ella. Nahuel se paró a su lado. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Nahuel notó algo diferente en ella. Algo en la forma en que estaba parada. En la forma en que miraba el mundo. «¿Qué estás pensando?», preguntó. Elena sonrió. «Estaba pensando en lo lejos que he llegado. En quién era hace 6 meses y en quién soy ahora». Se volvió hacia él. «Y estaba pensando en que estoy lista». ¿Lista para qué? Para vivir. Realmente vivir. No solo sobrevivir. Vivir. Nahuel sintió orgullo inflándose en su pecho. «Siempre estuviste lista», dijo. «Solo necesitabas creerlo». Elena lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de gratitud, de amor, de respeto. «Gracias», susurró. «Por todo». Nahuel la abrazó de vuelta. «No. Gracias a ti». Se separaron y miraron el amanecer juntos. El sol se levantaba sobre el desierto, pintándolo de oro, y con cada rayo de luz, era como si el mundo se reconstruyera, como si cada nuevo día fuera una promesa de que las cosas podían mejorar, de que las personas podían sanar, de que los rotos podían volverse enteros otra vez. «Vamos», dijo Nahuel. «Hay trabajo que hacer». Elena sonrió. «Vamos». Y juntos, 2 sobrevivientes que se habían convertido en familia, caminaron de vuelta a su hogar. El refugio entre las rocas donde habían aprendido a vivir otra vez. El lugar donde habían descubierto que incluso las personas más rotas pueden encontrar una forma de sanar, si encuentran a la persona correcta, si eligen quedarse, si eligen creer que merecen una segunda oportunidad. Y, mientras el sol subía completamente, iluminando cada rincón del desierto, parecía susurrar una verdad antigua, que no importa qué tan oscuro se ponga, que no importa cuánto sufras, que siempre, siempre, hay un camino de vuelta hacia la luz. Solo tienes que tener el valor de buscarlo, y a veces, si tienes suerte, encontrarás a alguien que camine ese camino contigo, alguien que te recuerde que mereces ser feliz, que mereces ser libre, que mereces ser amado, y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Gracias por escuchar esta historia de supervivencia, redención y familia elegida. Si te conmovió, déjanos un comentario contándonos qué parte te tocó más profundo. Suscríbete para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Y recuerda, no importa qué tan rota te sientas, siempre hay un camino de vuelta hacia la luz.